Bien, nuestra próxima conferencista es Eugenia Bridiquina, quien realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y es secretaria de la Academia Boliviana de la Historia ahora. Su interés académico se ha centrado en los temas sobre la historia de los afrodescendientes, de mujeres, del poder, fiestas. Es autora de varios trabajos sobre la historia colonial y republicana de Bolivia y es autora de varios trabajos sobre la historia colonial de nuestro país y la historia republicana también. La doctora Eugenia Bridiquina nos va a dar la conferencia Relación entre Bolivia y España a lo largo de estos 200 años. Le damos una cálida bienvenida a la doctora Bridiquina. Buen día a todos. Voy a hablar hoy sobre un tema que, aparte de los temas que estaba mencionando Víctor Hugo, también estaba haciendo a lo largo de los años. Bueno, lo voy a mencionar después a lo largo de la ponencia porque es este interés. En realidad es un poco raro porque mis temas son otros, pero en este caso acordé sobre mi tesis de licenciatura que he hecho hace 40 años sobre relaciones de España y Unión Soviética, perdida por cierto, pero el recuerdo se quedó. Justamente esa ponencia es una oportunidad para volver mirada hacia un campo de relaciones bilaterales entre España y América Latina, cuando justamente estamos conmemorando la independencia. ¿Pero de qué? ¿De quién? De España, precisamente. Me hace recuerdo el trabajo de José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires, pero el tema es que ni con Madrid. Entonces, justamente yo pensé que sería preciso hablar sobre este tema ahora. Por otro lado, el año pasado también han transcurrido 30 años después de la conmemoración de 500 años del descubrimiento de América o encuentro de dos mundos, celebrado en 1992, cuando en España, en América Latina, en Bolivia se discutían sobre esos temas, ¿no? Sobre los que reflexionamos en la carrera de historia de hace unos años atrás. Bolivia, que corresponde en su mayor parte al territorio de la antigua Real Audiencia de Charcas, ayer hemos visto mapas, durante la época colonial era uno de los territorios más importantes del Imperio Español, precisamente por ricas minas de plata, de Potosí, y por este vasto territorio que hemos visto. Debido a su condición colonial, las relaciones con España, por supuesto que eran asimétricas, hasta la independencia. Las guerras de la independencia provocaron precisamente una ruptura de esas relaciones entre partes que antes constituían una sola identidad común. Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España tuvieron un comienzo difícil y pasaron por varias etapas condicionados por factores internos y externos de carácter político, ideológico, económico también, que influyeron sobre el desarrollo de esas relaciones a lo largo de los siglos XIX y XX. Además, esas relaciones guardaron estrechos vínculos entre los respectivos desarrollos bolivianos y español y la evolución del sistema económico, político, mundial, regional, latinoamericano y europeo, así como una relación con los cambios internos en cada uno de los países y su política exterior. ¿Qué pasó en Bolivia? Esta relación de subordinación de Charcas, futura Bolivia-España, fue quebrada en 1809, o estaba quebrándose, mejor dicho, con el primer grito de la independencia en las ciudades de La Plata y La Paz, también en Santa Cruz posteriormente, y rota definitivamente como la consecuencia de la guerra por la independencia.
Por su lado, Bolivia se establece sobre el territorio de las 4 provincias altoperuanos que formaban parte de Audiencia de Charcas y, según el principio de uti possidetis de 1810, le correspondían por derecho heredado de la situación política anterior. En la acta de la independencia de la nueva nación independiente llamada Bolivia, firmada el 6 de agosto de 1825, se anunció que la voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismo y ser regidas por la Constitución, leyes y autoridades que ellas propias se diesen. La nueva República Independiente se enfrentaba con una severa crisis económica, aunque nuestro colega Pedro Carejazo, que ayer ha disertado, me ha hecho dudar sobre el tema del Catedral de Potosí. Bueno, pero yo creo que es una interesante idea que quizás más adelante la tenemos que profundizar, pero la visión general es que Bolivia realmente, después de una prolongada guerra de la independencia, ha sufrido realmente pérdidas humanas, económicas, y se encontraba en el proceso de la construcción de la nación y definición de sus relaciones con los países vecinos, sobre todo con Argentina y Perú. Las relaciones bilaterales fueron determinantes e influenciados por el proceso de organización del nuevo Estado boliviano después de las guerras, por el hecho también de formar parte de la Confederación Perú-Bolivia y por las relaciones con países vecinos. Generalmente también por los cambios geopolíticos en el cono sur. Con la llegada al poder de Andrés de Santa Cruz, Bolivia intentó normalizar relaciones con otros países, fortaleciendo sus lazos con gobiernos europeos de Inglaterra, Francia y otros países americanos como Brasil, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Por su lado, España deja un lugar importante en el conjunto de los países europeos, debido a la invasión napoleónica y su propio proceso de independencia, que coincidió con el proceso de independencia de los países iberoamericanos. Y España pierde la mayor parte de sus territorios de ultramar, excepto Cuba y Puerto Rico. Dentro del nuevo orden internacional establecido en el siglo XIX en Europa, España se concibe como potencia secundaria, incapaz de efectuar una política exterior activa, debido a varios factores políticos y económicos. Su política interior en este periodo se caracteriza por ser restauradora de los privilegios del trono, de la Iglesia, de las antiguas costumbres. Después del trienio liberal, el rey Fernando VII restableció el absolutismo, aboliendo la Constitución de 1812 y obra legislativa del periodo liberal. Este marcó inicio de así llamada década ominosa desde 1823 hasta 1833, un periodo de represión y persecución contra los liberales. Después de la muerte de Fernando VII, el rey del trono, su hija menor de edad, Isabel II, y su tío don Carlos no la reconoce como reina. Por eso se producían dos fuertes conflictos civiles en España, las guerras carlistas durante diferentes épocas. Posteriormente, la reina Isabel va a renunciar al trono de España como consecuencia de una revolución. La ley de 4 de diciembre de 1836, dictada por las Cortes, facilitó al gobierno español a firmar tratados de paz y amistad con nuevos estados americanos, lo que posteriormente permitió establecer las negociaciones sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas precisamente con los países de Latinoamérica que acababan de independizarse. No obstante, durante mucho tiempo todavía en España se quedaban con la idea de restaurar su poder en sus antiguos territorios de ultramar. En ese contexto es importante hablar sobre el tema de la deuda. Después de concluida la contienda bélica, los emigrados de guerra, respaldados por el Estado español por la vía diplomática, iniciaron gestiones legales ante la Asamblea Deliberante y Asamblea Constituyente de Bolivia en 1826 para exigir del nuevo Estado boliviano la indemnización de las pérdidas ocasionadas durante la guerra.
De la misma manera, se reclamó la deuda española que existía antes de 1809 por parte de los acreedores del gobierno español. La Diputación Permanente, que se reunió entre ambas asambleas, determinó la formación de juntas calificadoras de la deuda española, de la deuda patriótica de los emigrados y de las deudas procedentes de auxilios o empréstitos concedidos durante la guerra. En 15 de diciembre de 1826, el Congreso Constituyente reconoció la deuda española y se comprometió a pagarla a partir de 1827. Sin embargo, solamente 20 años después, el Tratado de Paz y Amistad con España, el Estado boliviano se implicó más implícitamente con el tema de pago de la deuda. Mientras tanto, en 1837, por medio de agente general de Bolivia en Londres, Vicente Pasos Canque, el gobierno boliviano intentó suscribir un tratado de comercio similar formado por España con México, partiendo de la premisa del general Santa Cruz que Bolivia se encontraba en paz con España y que los españoles comerciarían en Bolivia con toda libertad. En Puerto de Arica estaba declarado como puerto de depósito y se reconocía el derecho de a los comerciantes españoles para elevar las mercancías a los almacenes del puerto de Cobija o la mar. Ahí va a empezar sus grandes negocios comerciante español Miguel Artola, del que escribió también nuestro colega Fernando Cajías. El acercamiento mutuo fue truncado por los cambios producidos en la política exterior de Bolivia y fracaso de la Confederación Perú-Bolivia que frenó las negociaciones iniciadas. En 1847, finalmente se firmó el Tratado de Paz y Amistad con España y se estableció la base para el futuro Tratado de Comercio. Se resolvieron los problemas precisamente de la deuda y de la nacionalidad respecto a los españoles que se quedaron en Bolivia. España renunciaba a toda pretensión de soberanía, derechos y acciones sobre el territorio que otrora les pertenecía, conocido antes con el nombre de Audiencia de Charcas o también a finales del siglo XVIII como provincias del Alto Perú, y reconocía a la República de Bolivia como nación libre, soberana, independiente, declarando el total olvido de lo pasado y la amnistía general de los ciudadanos de ambos países. El tratado fue aprobado en 14 de septiembre de 1848 y 20 años casi después, 15, lo hizo España en 1861. En febrero de 61 se cambiaron las ratificaciones en París entre el plenipotenciario boliviano José Seoane y el español Alejandro Morro, embajador en Francia. Y promulgación del tratado fue firmada en La Paz en mayo de 1861. Sin embargo, habían otros acontecimientos de política externa de España que van a impedir que ese tratado llegue a completarse. La ocupación militar española de la República Dominicana entre 1861 y 65 y el enfrentamiento con el Perú en 1862 impidió el desarrollo de las relaciones bilaterales. La ocupación de las Islas Chinchas, de Perú, por la escuadra española ha provocado protestas de la población en el litoral boliviano y sobre todo en el puerto de Cobija, aunque oficialmente el gobierno de Bolivia no intervino en el pleito del Pacífico como lo hizo Argentina y Uruguay. En 1866, el presidente Mariano Melgarejo se adhirió a la Alianza Americana, el pacto ofensivo y defensivo contra la agresión española que habían convenido a Perú y Chile. Bolivia puso a disposición del gobierno de Chile el ejército, los recursos, negando la provisión a los insumos necesarios que recibía la flota de España a través de los puertos del litoral boliviano. Estas eran medidas que fueron vigentes hasta comienzos de 1872. Después de la Revolución de 1861, cuando se va a la reina, en España se estableció un régimen republicano muy corto que aceptaba sin reticencias la emancipación de sus antiguas posesiones y en 1871 el armisticio firmado entre las repúblicas aliadas Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, por una parte y por España por otro, dio fin al estado de guerra.
Y Asamblea Constituyente de Bolivia, en julio de 1871, aprobó el convenio de armisticio tregua indefinida, procedido el acta de canje 19 de enero de 1880 en París, en plena guerra del Pacífico con Chile. En 1882 se designaron como encargados de negocios y en 86 Aniceto Arte, ex vicepresidente de la República, fue aceptado como ministro plenipotenciario entre la Corte de Madrid para mejorar las relaciones con España. Sin embargo, su misión fue corta. Él renunció, regresó a Bolivia para postular a la presidencia y en su lugar Francisco de Argandoña fue nombrado ministro plenipotenciario acreditado en París. Durante la época de Linares precisamente se produjo ese primer intento de firma de un tratado. Aquí está la ligación de Bolivia en España. Yo creo que esto lo puedo dejar. Hasta la Guerra del Pacífico, Bolivia tenía poca vinculación con el mundo y los primeros intentos de abrirse al mundo se inscribieron dentro de las transformaciones políticas, económicas y sociales que se producen después de la guerra y a partir del triunfo del liberalismo al principio del siglo XX. Entonces, el hecho de que Bolivia se convirtiera en país productor del estaño, llegando a ser uno de los más importantes productores mundiales, tuvo un profundo impacto en el país y su relación con grandes potencias mundiales como Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania. Esas potencias se convirtieron en un factor importante para la política y economía nacional, pero como ya hemos visto, el afianzamiento de relaciones con otros países de Europa y particularmente España tuvo un ritmo más pausado, es decir, que España no participa en este proceso. A partir del siglo XX, las relaciones bilaterales entraron a una nueva etapa, justamente con el presidente Pan, y se firmaron varios convenios y tratados señalados aquí en la ficha, y posteriormente se establecieron las representaciones diplomáticas permanentes a nivel de las legaciones. Así que la relación con España realmente empieza a tener algún cambio a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en 1928 Bolivia acreditó una legación permanente en España. Y se van a establecer consulados. Habían varios consulados de España en Bolivia y de Bolivia en España, en varias ciudades. Consulados de España habían en todas capitales departamentales, además en poblaciones con fuerte actividad comercial, como Corocoro, Tupiza o Uyuni. Y también se establecieron viceconsulados y agencias consulares en España, prácticamente en todas las ciudades también, lo que es sorprendente, porque Bolivia tenía un cónsul general en Madrid, consulados y viceconsulados. Sin embargo, la dinámica de las relaciones bilaterales fue lenta. Su eje articular de esas relaciones no se basaban tanto en relaciones económicas o políticas, sino más bien culturales. El eje articulador se basaba en el reconocimiento del pasado común, de raíces culturales compartidos, del mismo idioma y religión. El asentimiento de España como madre patria fue inspiración para los gobiernos bolivianos en la búsqueda de su apoyo durante la Guerra del Pacífico con Chile y después durante la Guerra del Chaco con Paraguay. Sobre, por ejemplo, ese tema escribió nuestra académica Laura Escobar, de cómo España ha querido ser mediadora en el conflicto entre Bolivia y Paraguay. Y eso era bastante problemático para España porque son sus hijos. Hijos simbólicos, como ahora en esta época era la doctrina del gobierno español. Y Bolivia, por su lado, anheló el apoyo español en cuanto a la reivindicación de sus derechos portuarios, considerada la tarea principal de la política exterior boliviana.
No obstante, económicamente hablando, la presencia de España en el mercado boliviano era muy débil. España en esta época no podría competir con grandes potencias, a pesar de los intentos de los gobiernos bolivianos de atraer capitales extranjeros a Bolivia y mostrarlo como país moderno y fiable, precisamente en esa época del primer centenario, 1925. En otro trabajo sobre celebración del centenario, era mi ponencia presentada precisamente para entrar a la academia, me he concentrado en ver cómo Bolivia en esta fecha se proyecta precisamente como un país moderno, país en vías de desarrollo económico, no solamente a través de la celebración, donde fueron representantes de muchos países, sino también de la publicidad. Se editan libros, se editan revistas donde Bolivia se presenta como esa pujante fuerza económica. Pero ¿qué imágenes presenta Bolivia? Claro, imágenes de las minas, de las industrias que eran concentrados precisamente en el área del altiplano. Ayer, después de la exposición de Paula, estaba pensando que no había imágenes de Santa Cruz, no había imágenes del Oriente. Es solamente imagen de la minería, básicamente. En la década de los años 30 significó para Bolivia el fin de la época liberal e inicio de otra etapa histórica marcada por la influencia del nacionalismo que se propuso como meta de la construcción de la nación, la articulación del territorio y búsqueda de la independencia económica. Además, a su vez, en España también se produjeron cambios importantes, la caída del régimen monárquico y proclamación de la Segunda República. Y en esta época se empeña en fortalecer los lazos con repúblicas iberoamericanos por medio de la intervención justamente pacífica en esos conflictos de los que estamos hablando. En Bolivia, el nuevo gobierno republicano fue reconocido de inmediato por el gobierno boliviano, que justamente quería esa participación de España para resolver el conflicto con Paraguay. Así que la época de finales de los años 30 precisamente se va a caracterizar por las guerras que va a definir el futuro de ambos países. La guerra del Chaco en Bolivia y la guerra civil española, que inmediatamente se va a iniciar también. En ese contexto histórico, las relaciones bilaterales tomaron otro rumbo, marcando por la posición de España en conflicto de Bolivia con Paraguay y por el establecimiento del régimen franquista posteriormente en el país ibérico. Esas relaciones se caracterizaron por los momentos importantes de acercamiento entre ambos países, como la presencia de la misión militar española en Bolivia y intento que fue retirada después del inicio de la Guerra del Chaco, y el intento de España de ocupar papel mediador del que estamos hablando durante la Guerra del Chaco. La posición de los gobiernos bolivianos en relación a la Guerra Civil Española y el régimen de Franco era contradictorio, porque hay que tomar en cuenta constantes cambios en la política boliviana y cómo los presidentes perciben lo sucedido en España. Bolivia era uno de los primeros países que reconoció el régimen franquista, pero no negó entrada a los republicanos españoles, aunque esos no estaban figurando como exilados. Recientemente he hecho repasar este tema, he visto documentos en el Archivo de la Paz, de los que voy a hablar más adelante. Acabadas las contiendas bélicas, la política exterior de Bolivia comienza a sentir la presión hegemónica de Estados Unidos, lo que sin duda influye sobre relaciones con España y provoca ruptura temporal de las relaciones en 1947. ¿Eso por qué? Porque España pues era aliada del régimen nacionalsocialista de Alemania. Así que Bolivia rompe relaciones con España en 1945 y después los restablece en 1947 porque ya termina la Segunda Guerra Mundial, ya es el inicio de la Guerra Fría y entonces se han cambiado un poco también relaciones de Estados Unidos con España. A finales de los años 40 reviven las relaciones económicas y se inician varios proyectos truncados por la complicada situación política que atraviesa Bolivia.
Con el triunfo de la Revolución del 9 de abril de 1952, las relaciones bilaterales tampoco lograron intensificarse, debido a una serie de factores de carácter internacional, pero también interno e ideológico, básicamente. El gobierno de Meneses se empeñó a proyectar la propaganda política destinada a difundir los logros de la revolución y tan solo durante su tercer gobierno se produjo firma de algunos tratados importantes con España. Aunque durante el último gobierno de Meneses, en los años 60, ya se producen pasos importantes que se van a profundizar durante la época de los regímenes militares. Eso estamos hablando de la década de los años 60, 70. Y cuando las relaciones bilaterales entran a una nueva órbita, incluyen nuevos elementos plasmados en varios convenios de cooperación económica, financiera, técnica, en cuando España toma la posición también en la demanda marítima boliviana. Durante la época de los gobiernos militares, el país se abre a las inversiones extranjeras y relaciones con España se fortalecen, también debido a que pues, en Bolivia en esta época había regímenes militares y en España seguía el régimen de Franco. Se firmaron entonces varios acuerdos de cooperación técnica, económica, de cooperación social y cultural, que serían marcos de referencia para el desarrollo de relaciones bilaterales en estas décadas y que se abrió el camino para la participación de las empresas privadas españolas en el mercado boliviano. En esa época los convenios se enfocaron en reforzar cooperación en áreas técnicas y financieras que se dan los primeros pasos para profundizar relaciones culturales. Durante esas décadas se iniciaron proyectos de restauración en Potosí y posteriormente Sucre, con un nuevo enfoque en las décadas posteriores. Entonces, una nueva etapa de las relaciones bilaterales se inicia con el fin del régimen franquista y transición de la democracia en España a partir de 1975, al final del cual España se adhiere como socio en pleno derecho a la Comunidad Económica Europea. Precisamente, paralelamente, en Bolivia también se produjo la caída de los sucesivos regímenes militares y se estableció la democracia en medio de la crisis económica, tan recordada en esos días. La posterior etapa es una etapa cuando hay una recuperación económica, un nuevo desarrollo de economía y precisamente en esa época las relaciones bilaterales se caracterizan por el incremento de ayuda económica y los proyectos de cooperación ofrecidos a España a través de esa Agencia Española de Cooperación Internacional que se funda, si no me equivoco, en 1983. A pesar de la crisis económica en Bolivia, se dio mucha importancia ya al desarrollo de la cultura y se elaboró el Plan Global de Desarrollo Nacional en base al turismo cultural que se debería servir para estrechar las relaciones entre ambos países. La parte esencial de ese plan fue la tarea de puesta en valor de la ciudad de Potosí. El gobierno boliviano solicitó que los reyes de España asumieran la sustentación y coordinación a nivel internacional de la causa de la ciudad de Potosí. Y en 1987 Potosí fue declarado por UNESCO Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, lo que permitió reforzar el programa de restauración de Potosí. El gobierno español se comprometió con la restauración de las obras arquitectónicas y proyectos de cooperación técnica en el campo de arqueología, museografía, música en campo educativo. Cooperación financiera no reemplazable, se contempló la creación de un laboratorio de conservación y restauración de documentos y mapas para Biblioteca y Archivo de Bolivia en Sucre. Y desde 2001 también están trabajando con el patrimonio chiquitano, me parece que es muy importante recordarlo hoy aquí, a través de varias acciones concretas. Apoyo a las políticas de gestión del sitio de patrimonio mundial con creación de plan de rehabilitación integral de misiones jesuíticas de Chiquitos, apoyo a la conservación y salvaguarda del patrimonio con la creación del taller de la chiquitanía, que forman jóvenes vulnerables de región en oficios ligados al patrimonio, favoreciendo a su inserción laboral y por último la intervención y rehabilitación de los conjuntos misionales de la propia escuela taller.
En los años 90, las relaciones bilaterales se intensificaron debido a la aplicación de la diplomacia directa y diplomacia de la coca, aprovechando la presencia aquí del doctor Fernando Cajías, que por su parte ha hecho mucho para llevar a cabo este tema de la diplomacia de la coca. Entonces, en esos años se aumentó la cantidad y calidad de cooperación española en las acciones conjuntas en la lucha contra el narcotráfico y también hay una mayor penetración de los capitales españoles en el mercado boliviano capitalizado. A ver, quería mostrarles algo también. Aquí está el encuentro del presidente Paz Zamora con el presidente de España y precisamente foto de Fernando Cajías, que en esta época era embajador de Bolivia en España. Tiene todo un álbum, él me ha cedido esa foto y ha hecho mucho para este tema de la diplomacia de coca. El lema de aquellos años, la coca no es cocaína. Miren esto también, que esa diplomacia de la coca tiene su parte de la participación de la monarquía del gobierno de España, apoyando a Bolivia en ese sentido. Ya, eso ya es otro tema, aquí nos quedamos. Bueno, también en el año 1992, el debate sobre la conmemoración del 5º centenario, que se proyectó como un momento importante para la sociedad, las organizaciones sindicales, movimientos sociales y para reflexionar sobre el pasado y el presente del país. La mayoría de los participantes en los encuentros del 5º centenario opinaron en Bolivia no celebrar los 500 años del descubrimiento, sino de conmemorarlo debatiendo un problema iniciado en 1492, partiendo del pasado y proyectar los debates sobre temas actuales. No obstante, esas reflexiones en muchos casos iban a la par con los actos de protesta en cuanto a la celebración del 5º centenario, la visita de la reina Sofía en mayo de 1992. Bolivia fue el único país donde no se conmemoró el 5º centenario y no se realizó acto oficial alguno, pero por supuesto que esa fecha tuvo una mayor importancia en cuanto a la consolidación de las organizaciones indígenas y reafirmación de la plataforma política, cuyas consecuencias podemos ver también en nuestros días. Aprovechando que la mayoría del público hoy son estudiantes, les quería contar que con los estudiantes de la carrera de Historia hemos hecho un libro. La idea surgió en clases en 2012, justamente eran 20 años de esos debates. Entonces hemos hecho una investigación que después se plasmó en un libro sobre temas del 5º centenario y cómo esos temas se plasmaron en Bolivia, qué debates habían, qué acciones políticas habían. Y muy interesante que encontré en el archivo de la propia Embajada de España una encuesta que se mandó a las universidades de Latinoamérica. La encuesta fue hecha en España con la colaboración de colegas franceses sobre la percepción del 5º centenario, 1992. Y entonces esa encuesta la hemos reelaborado 20 años después. Hemos hecho esa encuesta para los alumnos de la carrera de Historia de la UNSA, de la UPEA, de la Escuela Normal, y había una universidad indígena que creo que ya no funciona, Universidad de Tahuantinsuyo. Y después han salido los resultados. Bueno, eran previsibles, sin embargo necesitábamos confirmar eso, que realmente la percepción del tema del 5º centenario, encuentro de 3 mundos, era una nueva propuesta. A propósito, el doctor Cajías también trabajó mucho en eso, que no es solamente encuentro de los indígenas con los españoles, sino también de la población afroafricana, ¿no? Entonces sobre eso se habló muchísimo. Y entonces hemos visto que realmente la percepción de los alumnos de la carrera de Historia es mucho más abierta que, por ejemplo, percepción de los alumnos de UPEA, que es la Universidad del Alto, en ese sentido que ese tema lo toman mucho más, de una posición más radical. En cuanto entonces el tema de conquista, que se debatió mucho en esos años, colonización, son temas que
bueno, ambas partes toman con madurez, y ahora me refiero a la relación de Bolivia con España, porque en realidad todo el tema de esta celebración fue preparada también en España. Desde 1983 iba en la preparación de celebración en varios países, debates, etcétera, ¿no? Pero muchas veces debates pues salen de un programa propuesto, ¿no? Aunque igual en Bolivia es un tema bastante complicado, que siempre vuelve a la luz, como lo dijo un dirigente indígena, de aquel entonces incluso, no podemos seguir llorando otros 500 años. Actualmente la relación entre ambos países ya no es asimétrica, ¿no? Y desigual como en los tiempos de la colonia, sino es una relación entre los socios que se encuentra, esa posición se encuentra en un documento que se llama Marco Asociación de País, producido en España. Entonces España en este caso proporciona distintas políticas y acciones dirigidos primordialmente a los sectores de la población más necesitada en Bolivia, que en su gran mayoría es indígena. En esos años, a partir de los 90, se han incrementado progresivamente el radio de la acción, las esferas de intervención, los montos de ayuda proporcionados por la cooperación española en Bolivia dirigido a esos sectores. La cooperación ha tenido y tiene un amplio abanico de actividades, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, actualmente España trabaja mucho, por ejemplo, el tema del agua es uno de los temas más importantes a la que está apuntando la cooperación española, ¿no? También sigue con el tema de la restauración de las obras arquitectónicas y otros temas más importantes técnicos, ¿no? Y un tema muy importante son derechos humanos. Después el tema de género, lucha contra la violencia y sobre todo violencia contra las mujeres es realmente parte de su estrategia más importante. De lo último, porque es una historia larga, por supuesto, y tiene muchos datos. Ahora Bolivia y España firmaron Marco de Acción País para el periodo 22-25, que ya está terminando, que incluye canalización de 100 millones de euros y su ejecución adicionalmente en los fondos asignados a acuerdo anterior 2018-2021. Este último convenio establece las prioridades geográficas y sectoriales de la acción conjunta de Bolivia a favor del desarrollo sostenible de la población boliviana, enfocada en transición también de ecología justa, cohesión social, gobernabilidad democrática y de género. Bueno, este apoyo está relacionado también con programas establecidos por el gobierno boliviano, una agenda de 2030. Uno de los temas muy importantes en los últimos años, entonces, porque yo voy a pasar ahora al tema de la migración, entonces quería mostrar esto muy interesante, que bueno, es tradicional que venían aquí las visitas oficiales. Es, por ejemplo, una foto del príncipe de Asturias, actualmente el rey de España, al que conocíamos el año pasado como parte de la Academia de Historia. Ya aquí está su legado incluso para la posición del nuevo presidente hace años. Bueno, y eso un poco sobre la cooperación de lo que quería decir, a ver si lo tengo aquí. Ya. Lo que pasa es que España tiene cooperación tanto a nivel gobierno como a nivel de las comunidades autónomas. Y prácticamente todas las comunidades autónomas tienen ayuda a diferentes áreas. Pero yo he elegido solamente Extremadura. ¿Y por qué es eso? Un año pasado, con un grupo de alumnos que ha propuesto, hoy están aquí, hemos ido a la área del altiplano y me ha llamado la atención
que en Tiahuanaco había un letrero que decía que la Plaza Tiahuanaco está reconstruida con la ayuda de Comunidad Autónoma de Extremadura. Y entonces cuando estábamos en España el año pasado, estábamos precisamente en Extremadura y han participado ahí la gente que tomaron parte de esa ayuda a Bolivia. Entonces era para mí interesante investigar ahora para ver qué es lo que hace la cooperación desde Extremadura. Entonces aquí es el tema, por ejemplo, del turismo. Es un proyecto conjunto con Perú. Después, por ejemplo, aquí están restaurando esta estación de Tiahuanaco. Después, bueno, la gente que han venido están trabajando precisamente con esa ayuda de darle impulso al turismo comunitario. Así que es muy interesante ese tema de participación de España y de sus comunidades en apoyo a Bolivia. Y voy a terminar rapidito. Sobre un tema que estamos trabajando aquí, muy interesante, ese encuentro entre el rey de España y el presidente Evo Morales. Me pareció una frase importante lo que le dijo el rey, aunque, bueno, cuestionado. También hay interesante tema que quería retomar, es la entrega del premio de Bartolomé de las Casas, y como ven que la gente de aquí de Santa Cruz también lo han recibido, y recientemente también este Museo Arte Campo, el famoso aquí en Santa Cruz, ha recibido el premio de Bartolomé de las Casas, que me pareció muy simbólico. Así que Santa Cruz está presente. Bueno, ahora quería hablar un poco, solamente 2 palabras, sobre la presencia de los españoles, porque es un tema muy interesante. Justamente estamos terminando un trabajo entre varios colegas sobre migración de españoles a Bolivia desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y entonces hay una gran presencia, bueno, en lo que se puede hablar de los españoles en Bolivia. Y básicamente, unos datos que nosotros no sabíamos, pero la parte que correspondía a mi colega Ricardo Sabey, él ha hecho estudio cuantitativo sobre ese tema y demuestra que entre 1900 y 1980 alrededor de 8.000 inmigrantes de origen español eligieron a Bolivia como su lugar de residencia, siendo departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los más importantes. También había en Potosí, en Oruro, en varios lugares de Bolivia. En Santa Cruz, a principios del siglo XX no había muchos, pero después con el tiempo yo creo que no lo tengo claro, habría que hacer otra investigación, que en la segunda mitad del siglo XX, en XXI, la presencia de españoles, sobre todo capitales españoles en Santa Cruz, se ha intensificado. Y después, ¿de qué se ocuparon los migrantes españoles? Básicamente comercio, ¿no? Comercio, grandes tiendas en La Paz y en otras capitales. Aquí también había. Esas son fotos de un libro que casualmente llegó a mis manos. Fíjense que habían algunas enemistades, por eso hay una foto que está recortada, ¿no? Y no lo puedo reconstruir porque no sé quién está ahí. Ese libro que yo tengo en mi poder, sobre que han hecho los propios migrantes, con capitales, lo que tenían capitales, lo han hecho editar ese libro, que es entre varias comunidades españolas en América Latina, no es solamente el libro de Bolivia, ¿no? Entonces aquí se ven también presencia de varios grupos en Potosí, Oruro y Sucre. Aquí están las obras que habían organizaciones de los españoles, ¿no? Sociedades de beneficencia que han hecho sus mausoleos, y también la mencionada estatua de Isabel la Católica, que yo vivo cerca de, yo digo, yo soy guardiana de la Isabel la Católica, regalada por la comunidad española en 1926 era, pero es para el centenario que lo han hecho los migrantes. Y es muy interesante que en América Latina era común
que en varios países con gran presencia de la comunidad española, Bolivia por supuesto no la tenía tan grande como Argentina, como México, Venezuela, también Cuba, han hecho también ese intento de hacer y han hecho ese tipo de monumentos, ¿no? Claro, con la estética, con el pensamiento de aquella época, ¿no? Pero ahora, como ya sabemos que está muy cuestionado esto, porque según algunas posiciones muestra la subordinación y la presencia de Isabel la Católica como una impulsora de la invasión a América, ¿no? Por eso que hay esos debates, pero el tema es que se olvida que es, por decirlo, cariño de la colonia española. Bueno, entonces hay una interesante presencia de los comerciantes españoles al principio del siglo XX y también de los constructores. Ayer hemos hablado sobre la arquitectura, ¿no? Víctor Hugo habló sobre grandes arquitectos, entre ellos hay algunos españoles, ¿no? Morales, por ejemplo, pero básicamente llegan los constructores y los catalanes, ellos transforman la ciudad de La Paz, no solamente Ciudad de La Paz, sino otras ciudades de Bolivia, hacen una gran presencia. También los libreros, hasta ahora existen algunas librerías, como librería Quisbert. Ya, bueno, con eso termino diciendo, ya rápido, es que yo pensaba en una hora. Bueno, a ver, estamos aquí entonces, a Casa de España. Yo creo que muchos de ustedes, yo hablo de los cruceños, conocen esa emblemática casa, ¿no? Y aquí están los personajes que han intervenido como refugiados en la guerra civil, llegaron a Bolivia y han jugado un papel importante en muchas áreas, sobre todo en la área de educación. Bueno, quiero terminar entonces mi exposición con... me falta pero decir que había también en los últimos años de presencia de los bolivianos en España, ¿no? España es uno de los países donde la presencia de los bolivianos se siente mucho, es una gran comunidad y en esa gran comunidad también están la gente de Santa Cruz que han migrado. Es decir, numerosos actores de ambas partes contribuyeron a que las brechas entre ambos países cada vez más se achican, las relaciones entre los socios se fortalezcan, los reyes, los presidentes, los diplomáticos, funcionarios, cooperantes, becarios, empleados, empresarios, trabajadores, en fin, bolivianos y españoles, hombres y mujeres que se han convertido en agentes de amistad y generaciones de vínculos que se mantienen y refuerzan día a día, escribiendo una nueva historia común. Una historia que, como dijo en relación al quinto centenario Carlos Hugo Molina, está en proyección del futuro, que no se puede olvidar el pasado, pero tampoco vivir en él. Muchas gracias.